con el capítulo 2. ¿Ahí están bien? Capítulo B. Pasaste 2. Sí, sí, Ahora estás. los otros son una presentación nada más. Empieza aquí. Lo que están viendo ustedes son dos angelitos ahí, uno de cada lado. Sí, Capítulo Bet, con la letra Bet en el medio, 7 asambleas. Bueno, lo que hemos visto es que el primer capítulo de Apocalipsis corresponde a la primera letra del alefato hebreo, el Aleph. ¿Se acuerdan que lo hablamos en la clase pasada? Y literalmente significa un toro, pero también significa el primero, primario o fuerza, el principal. Así que el primer capítulo de Apocalipsis vemos que el Mesías presentado como la Aleph Tav, o el alfa y el omega en el griego, ¿verdad? Aleph Tav, Apocalipsis 1.8, que es un sinónimo del primero y el último. Y en el Apocalipsis 1.17, en este caso, el énfasis lo hace en el primero, aunque está vinculado con el último. Es decir, cuando hablamos del primero y el último, nos va a decir el que vino primero y el que va a venir último. O el Aleph Tav, que es lo primero y el final. En este caso, entonces, el capítulo 1 nos traía la revelación del principal. La revelación del principal, y ahora vamos a ver el principal de la casa, o el principal, el fuerte, ¿verdad? Entonces, Yeshua también es presentado como el primogénito de los muertos, ¿verdad? El primero de los muertos, el primero, Apocalipsis 1.5. Y el primer capítulo también está vinculado de esta manera al último capítulo, que enfatiza la última letra del alefato hebreo, que es la Tav. Entonces tenemos en Apocalipsis una estructura, hermanos, que nos va a dar una revelación impresionante. Y el segundo capítulo de Apocalipsis es este capítulo que vamos a ver hoy, es el capítulo Bet, que tiene un valor, esta letra, de 2. Por eso el capítulo 2. Es la segunda letra del alefato hebreo y significa, en el pictográfico, una casa o un hogar, ¿verdad? Por lo tanto, la iglesia, la asamblea, la congregación se nos presenta como la casa de Dios, o como diría Pablo, la casa de la fe, en Gálatas 6:10. Y ahora tenemos aquí, hermanos, lo que yo les quiero mostrar, 3 iglesias. En realidad serían 2, porque Juan nos va a hablar. Usted sabe, y de esto quiero que usted después me lo pueda contestar, hablar, conversar, que es, ¿usted cree que Juan seguía el mismo círculo de Torá que nosotros estamos estudiando hoy? ¿Usted cree que Juan conocía la misma Torá que usted conoce hoy? ¿Usted cree verdaderamente que Juan hablaba en esta profundidad y ahora va a revelar en Apocalipsis una estructura, conociendo la Torá y los profetas de una manera que nosotros también debemos conocer? La palabra traducida para iglesia proviene de la palabra, eso ya muchos lo saben, pero obligado a decirlo, palabra griega eclesia, que es la palabra normal para iglesia y significa una reunión de ciudadanos llamados desde sus hogares a un lugar público, a una asamblea, salir afuera. La nación de Israel entonces fue la primera asamblea, congregación, primera iglesia, y fue llamada a salir de Egipto en la Pascua o en el Pésach, para reunirse ante Dios en el Sinaí, para convertirse en un reino de sacerdotes, como dice Éxodo 19:6. Yo la llamo la congregación o asamblea del Pésach, porque el Pésach era su característica dominante. La segunda, uno que quiere entrar. A ver si lo podemos hacer entrar. Bueno, esperemos. Vuelvo a compartir, hermanos. ¿Están viendo bien? Alguien que me diga nada más. Sí, se ve bien. Sí, hermano.
hermano, sí. Bien, la segunda iglesia, bueno, ahí para que vean ustedes en el cuadro que yo les estoy mostrando, y lo vamos a ir explicando de a poco, pero para que no se entreveren, ahí dice Pesach de un lado, me faltó poner, sí, lo puse, Asamblea del Desierto, la Asamblea de Pentecostés y la Asamblea de Sukkot. Esto lo vamos a explicar. Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, antiguo, ¿verdad? Dice la iglesia de Moisés. Primero, hay 7 ahí, y hay 7 en el medio, y va a haber 7 después que tiene que ver con los vencedores. Vamos a explicar esto. La segunda iglesia fue llamada a salir, ¿verdad?, de lo que era el antiguo pacto en Shavuot, en Hechos 2:1, para reunirse ante el Eterno en el aposento alto para convertirse en un reino de sacerdotes por segunda vez. Primera de Pedro 2:9. Y la llamó la congregación o la asamblea de Shavuot, la de Pentecostés, porque Pentecostés fue su característica dominante y su unción. Usted recuerda que en Hechos capítulo 2, ahí vemos el Pentecostés a todo marcha. En esa fiesta de Shavuot, dice, y vino el Ruach HaKodesh, dice, ¿a qué? A sellar en nuestro interior la Torá, ¿verdad? Y se llenó del Espíritu a todos los que estaban presentes. La tercera aún está por venir. La otra, la del último cuadrito, está por venir todavía. Todavía esa congregación no ha llegado. Y ahora vamos a profundizar en estos términos que estamos viendo. Esto es lo que Juan nos va a mostrar ahora. Es la asamblea de vencedores que son llamados a salir de la asamblea de Pentecostés, de la asamblea de Shavuot, a una unción mayor de la fiesta de los tabernáculos. A esto lo llama la congregación de los tabernáculos, porque los tabernáculos serán su característica dominante en la era venidera. La primera y la segunda congregación o iglesia manifestaron parcialmente el reino de Dios en la tierra, pero demostraron ser inadecuadas para cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, cada uno era necesario en el programa de 3 pasos de Dios, así como las 3 fiestas eran necesarias. Por ejemplo, Pesach era y es necesaria para traer la justificación, pero por sí misma es inadecuada para llevarnos a la perfección. Pentecostés o Shavuot era y es necesaria para traer santificación a medida que aprendemos la obediencia y experimentamos la ley que está escrita en nuestros corazones. Pero es inadecuada por sí misma porque es solo el segundo peldaño hacia la fiesta de los tabernáculos. Para experimentar a Dios plenamente debemos escuchar 3 llamados de Dios. Esos 3 llamados están representados por Abraham, Isaac y Jacob, pero Jacob Israel a la vez. Abraham es el padre de la fe, Gálatas 3:7, y corresponde al Pesach, que extiende la justificación por la fe en la sangre del Mesías. Isaac es el que se dedicó al Eterno como su siervo cuando su padre lo colocó en el altar en Bereshit 22:9. Por lo tanto, Dios llama a Israel mi siervo. Los siervos aprenden obediencia, que también es el propósito principal de Pentecostés o Shavuot. Del siervo ya hablamos la clase pasada un poco. Le dejamos siempre una puerta abierta para que usted siga profundizando, escudriñando la Torá en todo momento, ¿verdad? La Escritura. Jacob es el vencedor clásico, cuyo nombre fue cambiado a Israel, cuando fue transformado de creyente a vencedor. Dios le dio un nuevo nombre que reflejaba este cambio. Israel significa Dios gobierna, y el nombre testifica de la soberanía de Dios. Debido a que tuvo esta revelación, estaba calificado para gobernar bajo Dios. Como un mero creyente en su vida anterior, Jacob había
sido un engañador, un suplantador, como su nombre lo indicaba. Trató de cumplir la profecía por el poder de la carne. Fue solo cuando se dio cuenta de que estaba llamado a dar testimonio de las obras de Dios que se convirtió en un vencedor. Israel es el nombre que se le daba al pueblo. Amén. A ver, hermanos, no estoy hablando de Israel de Ecuador, estoy hablando de Israel de la Biblia, ¿eh? No es el patriarca, ¿sí? Ahí les cambié, pero ya los voy a volver, ¿eh? Está entrando Jacqueline, bienvenida, no sé qué. Bien. Seguimos. Ahí está. Seguimos. Entonces ahora tenemos dos juegos o dos iglesias de 7. Había 7 iglesias, hermanos, bajo el antiguo pacto, que corren paralelas a las 7 iglesias bajo el Nuevo Testamento. ¿Lo escuchó eso? Anótenlo. 7 iglesias bajo el antiguo pacto que corren paralelas a las 7 congregaciones bajo el nuevo pacto. Las 7 asambleas, congregaciones, iglesias del antiguo pacto han sido pasadas por alto, muchas veces aún por los seminarios, probablemente porque piensan que la iglesia es solo una entidad del nuevo pacto que comenzó solo en Pentecostés. Sin embargo, en Hechos capítulo 7, versículo 38, Esteban nos habla claramente y habla de la iglesia en el desierto, que fue llamada a salir de Egipto bajo Moisés. Entonces, en los días de Juan, había 7 iglesias principales de Asia, y estas recibían el mensaje del Al-Estab. Esas iglesias, sin embargo, también representan 7 edades sucesivas de las iglesias cuando se ven proféticamente. Ahora mire la columna del medio, y ahí usted va a ver, primero, la iglesia de Éfeso, que quiere decir deseable, del 33 al 64. Esta es una interpretación del tiempo histórico de la iglesia. ¿Sí? Ahora vamos a ver, porque todo tiene un hecho histórico y después algo para aplicar y una interpretación también para nosotros hoy. La segunda es Esmirna, que quiere decir amargo o mirra, que se extiende desde el 64 al 313, después del Mesías. La tercera es Pérgamo, quiere decir casada con el poder, del 313 al 529, y ahí se imagina usted. La cuarta ya es Tiatira, castillo de la diosa, del 529 al 1517. La que nace entonces es la quinta, Sardis, piedra preciosa, remanente, 1517 al 1776 después del Mesías. La sexta, Filadelfia, amor fraternal, desde 1776 a 1914. Y la séptima, la Odisea, el poder de los laicos. Y bueno, esta podemos, yo le puse hasta el 93 ahí, podemos ponerle, ¿por qué el 93? Porque comienza la restauración, después, bueno, es otra explicación, pero la podemos poner hasta hoy, la Odisea. Estas 7 congregaciones han presentado una progresión en la historia profética que se ve en sus nombres. A ver si yo les paso así. Ahí, a ver. ¿Ven eso ahí? La menorá con 7 brazos, con las 7 congregaciones. Tenemos a Lutero, tenemos, ¿verdad? Cómo empezó, cómo sigue. Bueno, es una
esta es una referencia histórica. Volvemos otra vez a donde estamos. Es de gran ayuda también cuando tomamos en cuenta las 7 congregaciones bajo el antiguo pacto, porque éstas corren directamente paralelas al segundo conjunto de iglesias. Al comparar las dos iglesias correspondientes podemos ver cómo los mismos problemas inherentes a la iglesia del antiguo pacto reaparecieron en su contraparte de la iglesia del nuevo pacto. Entonces, ahora miramos las 7 iglesias del antiguo pacto, la primer columna, ¿sí? La iglesia de Moisés o la congregación, la asamblea de Moisés, estaba negativa a escuchar. Y ahí lo vemos en Éxodo 20, del 18 al 21. La segunda es la iglesia de Coré, la rebelión, Números 16. La tercera, la iglesia de Balán, mal uso del poder, Números 22, 25, 31. Es decir, hablamos siempre de Israel, nada más que en el tiempo donde está pasando Balán. Ahora, la cuarta, la iglesia, ¿verdad?, donde está Jezabel, persecución, Primera de Reyes 18, 13. La quinta, la iglesia el remanente perseguido, Primera de Reyes 19, 14 y 18. Los profetas se habían metido en la cueva, Elías dijo no hay más nadie, 7.000 no han doblado sus rodillas Elías. Sexta, la iglesia de Ezequías, fuerza para retrasar el cautiverio, Segunda de Reyes 18, 20. Claro, y la séptima, la iglesia del cautiverio, prosperando en Babilonia, Jeremías 29. Claro, si no conocemos la Torá y los profetas, de esto no entendemos nada. Así que le animo a seguirlas para allá con Rubén, a los profetas, a meterse a interceder, a escudriñar, estudiar, hermano, y el círculo de la Torá. Usted no puede quedarse sin conocer la Escritura, porque entonces estas cosas no se pueden conocer. Interrumpo un poquito para que, porque me interesa que esto quede claro. ¿Se entiende esto de las dos, de las congregaciones del Antiguo Pacto y las congregaciones del Nuevo Pacto que tienen un tanto que ver? Juan debe haber conocido las conexiones entre los dos conjuntos de asambleas, de iglesias, porque generalmente él los vincula con referencias bíblicas. Por ejemplo, la tercera es la iglesia de Balán, bajo el Antiguo Pacto, que corresponde a la iglesia de Pérgamo. Y Juan critica a esta iglesia en Apocalipsis 2.14, diciendo, tienes allí algunos que sostienen las enseñanzas de Balán. En otras palabras, el problema que se ve en la iglesia de Balán es el mismo que en la iglesia de Pérgamo. Del mismo modo, la cuarta iglesia, Tiatira, corresponde a la iglesia de Jezabel, bajo el Antiguo Pacto. Por lo tanto, Juan escribe a Tiatira diciendo, tengo esto contra ti, que toleras a la mujer Jezabel. Apocalipsis 2.20. Si tenemos en cuenta esta conexión en el curso de nuestro estudio, de las 7 iglesias, podremos entender mucho mejor los mensajes de Juan. De la misma manera, podemos comprender mejor los eventos del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, estudiando los tipos y sombras del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. A ver, sentidos de Dios. Apocalipsis 1.4 nos dice que este mensaje de las 7 iglesias también proviene de los 7 espíritus de Dios. Cada uno de estos 7 espíritus es el más necesitado por una iglesia en particular. En otras palabras, si cada iglesia tuviera el carácter de su espíritu correspondiente, habría evitado su problema único. Los 7 espíritus de Dios, ¿verdad?, como ya lo hemos visto anteriormente, se enumeran en Isaías 11.2, y su correlación con las 7 iglesias no está en el orden dado en Isaías, pero sin embargo están allí. Por ejemplo, eso ya lo habíamos visto, los 7 espíritus. Acá a ver si los voy a poner para que cuando... Ahí los tienen. ¿Sí? Entonces, la iglesia de Éfeso
necesitaba que el Espíritu del Señor venciera. La 2 necesitaba el espíritu de entendimiento para vencer. El Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, Efeso. El 2, Esmirna, necesitaba el espíritu de entendimiento para vencer. Pérgamo necesitaba el espíritu de consejo para vencer. Tiatira necesitaba el espíritu de conocimiento para vencer. Sardis necesitaba el espíritu de el Rúa para vencer. 6. Filadelfia necesitaba el espíritu de poder para vencer. Y la Odisea necesitaba el espíritu de temor del Señor para vencerla. Es la última, que muchas veces nosotros hoy podemos ver que lo que falta es temor de Dios. Aquellos que se apropiaron del Espíritu de Dios que necesitaban en su tiempo se convirtieron en vencedores, porque pudieron ver el problema. Volvemos otra vez al primer cuadro, ahí se lo puse. En el tercero, los 7 espíritus, ahí están, con cada espíritu que necesita. Eso lo va a decir cada carta. Aún así, para ser perfecto y completo, los vencedores como individuos necesitaban apropiarse de los 7 espíritus del Señor para ser como el Mesías. Al final, cada espíritu debe estar unido con los otros 6 para poder funcionar plenamente, ya que ninguno está verdaderamente separado de los demás. Por ejemplo, ¿cómo puede uno funcionar con sabiduría sin tener también el espíritu de conocimiento y comprensión? Por lo tanto, las distinciones se hacen no para establecer una falta de unidad, sino para acomodar el lenguaje humano que no tiene una sola palabra que abarque el alcance completo de estos atributos. Es decir, los dividimos para poder entender, pero todo eso está en solo un espíritu. Entonces vemos también que cada una de estas congregaciones tiene una recompensa, o las 7 tienen recompensas por vencer. Las 7 recompensas ofrecidas a los vencedores no parecen ser específicas de los vencedores de cada era de la asamblea o de la iglesia. Al igual que los 7 espíritus de Dios, las 7 recompensas se dan a cada vencedor. Están separados y son distintos en estos mensajes para enfatizar el tema de cada mensaje. Pero al final no es posible recibir una recompensa aparte de las demás. Primero, a los vencedores de Efeso se les da acceso al árbol de la vida, dice Apocalipsis 2:7. A los vencedores aquí, ahí lo tienen. A los vencedores de Esmirna se les da una corona de vida, Apocalipsis 2:10. La 3, a los vencedores de Pérgamo se les da la piedra blanca. A los vencedores de Tiatira se les da la estrella de la mañana. A los vencedores de Sardis se les da ropa blanca. Los vencedores de Filadelfia son hechos columnas en el templo. Y los vencedores de la Odisea se les da un asiento en el trono. Con esta visión general ahora podemos estudiar los mensajes específicos que el glorificado Hijo del Hombre y los 7 espíritus dieron a cada una de las 7 asambleas, la familia de la fe, la familia de los creyentes, la casa de Dios. Y entonces comienza, ¿verdad?, el capítulo 2 con la carta a los Efesios. Efesios, ¿verdad?, que vamos a ver nosotros ahora. Yo ahí le dejé bueno, ahí para que vean, capítulo 1, Aleph, capítulo 2,
Bet, ¿está bien? Esto fue lo que hablamos recién. Acá tienen un cuadro. Yo igual, como ustedes saben, ya el PowerPoint se los mando. Todos los que entran en el Google Meet reciben el PowerPoint y lógicamente que ustedes lo pueden seguir con el audio después y entonces lo pueden seguir estudiando. Ahí ustedes tienen la Iglesia del Nuevo Pacto, Apocalipsis 2 y 3, el sentido histórico y profético, la Iglesia del Antiguo Pacto y el sentido histórico espiritual, y entonces un paralelo profético que tenemos después de cada una de ellas. Ahí tienen un cuadro que les va a ayudar a ustedes a comprender, a estudiar y a profundizar. Entonces, los mensajes reales a las 7 iglesias están registrados en Apocalipsis 2 y 3. Y lógicamente tenemos 2 y 3. Es decir, pasamos del capítulo 2 al capítulo 3, y hay una iglesia que arranca en el capítulo 3, que es Sardis, y ahí comienza la letra Gimel. Pero eso va después. Vamos ahora, estamos en la primera. Capítulo 2. Donde el propio Juan, ministro, durante la última mitad de su vida, dio él personalmente, no sé si este mensaje a la iglesia de Éfeso. No se nos dice. Solo sabemos que recibió este mensaje mientras estaba en Patmos. Es probable que enviara mensajes individuales a las iglesias mientras estaba en el exilio. Él ministró, él estuvo en la iglesia de Éfeso en todo su último tiempo. Después de Pablo, vino Juan a Éfeso. Es decir, él conoce muy bien a Éfeso, él sabe de esta congregación. La primera era de la iglesia que comenzó en el año 33, después de Masías, en el día, ¿verdad? Pongámosle el día de Shavuot, de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 1, y el término en el año 64, después del Masías, cuando Nerón comenzó a perseguir a la iglesia. Cuando comenzaron las persecuciones, la iglesia entró en su fase de esmirra. Esmirra significa amargo y se asocia con la mirra, un aceite que se usaba para embalsamar a los muertos. La fase de Éfeso, de la historia de la iglesia, vio persecución solo por parte de los judíos. Es decir, los que los perseguían a los creyentes eran aquellos que veían que los creyentes que creían en Yeshua, es decir, hoy podríamos decirle, no sé, los mesiánicos, aunque no serían los mesiánicos, los nazarenos, los del camino, aquellos que creían que Yeshua era el Mesías, los judíos lo perseguían como una secta herética del judaísmo. Durante estos años, los creyentes, esto era fuera de Jerusalén, porque en Jerusalén no se perseguía. Pedro, Juan, Jacobo estaban en Jerusalén y ellos no eran perseguidos, aún ellos creían en Yeshua el Mesías. Entonces lo que se perseguía eran los creyentes griegos, eran aquellos que habían sido gentiles y que ahora entraban, esos eran perseguidos. Entonces, durante estos años los cristianos, los que llamados cristianos, los creyentes, fueron protegidos por el gobierno romano. Y Éfeso significa deseable. Como dice su nombre, contribuye a la revelación de la profecía. Cuando correlacionamos esto con la primera iglesia del antiguo pacto, la iglesia de Moisés. Aunque la nación de Israel no era perfecta cuando salió de Egipto, sin embargo, el pueblo había sido testigo de la liberación de Dios en el Pesa y nuevamente en el Mar Rojo. Por lo tanto, aunque la iglesia de Moisés a menudo quería apedrear a Moisés y regresar a su esclavitud en Egipto, estaba en su apogeo. ¿Sí? Era algo deseable. Así también las primeras décadas de la iglesia del Nuevo Pacto, la era de Éfeso, fueron dirigidas por apóstoles y creyentes que habían sido testigos de la muerte y resurrección del Mesías en el Pesaj del año 33. Yeshua el Mesías había venido
como su Moisés en el Pesaj del 1480 de la era antes del Mesías. Desde la fiesta original, cuando Israel salió de Egipto, el número 1480 es el valor numérico de la palabra Cristo en el griego. Pero eso es un detalle. Moisés profetizó de su venida en Devarim 18:18. Y esto se aplica a Yeshua en Hechos 3:22. Esto es muy importante, porque Moisés había dicho que vendría uno, ¿sí? Vendría un profeta como él, pero que a ese había que escuchar y a ese había que... Bueno, de eso estaba hablando. Éfeso entonces era la iglesia, la asamblea, la congregación deseable, la iglesia que Dios deseaba o favorecía. Aún así, era algo defectuoso, lógicamente. Incluso, como la iglesia de Moisés en tiempos anteriores, pero antes de estudiar las fortalezas y debilidades de la iglesia de Éfeso, necesitamos ver otra conexión profética. Es decir, Éfeso, y vamos a ver esto así, es la primera iglesia de Saulo. ¿Pero qué Saulo? Miren, vamos a ver esto. El rey Saúl era un tipo profético de la iglesia en su conjunto. Saúl tenía una unción legítima bajo Samuel, pero debido a que no era de Judá, no tenía el derecho legal de gobernar la casa de Israel. Génesis, Bereshit 49:10. Eso le correspondía a la tribu de Judá. Pero fue coronado rey porque el pueblo, dice, deseaba un rey demasiado pronto. Deseaba. Luego el mismo nombre que Éfeso. Deseaba. Y Dios le dio un hombre de la tribu de Benjamín, porque la línea de Judá todavía estaba siendo limpiada de su pecado entre Judá y Tamar. Eso lo tenemos en Bereshit 38. Se necesitaron 10 generaciones para que esta limpieza fuera completa. Y esto lo dice Deuteronomio o Devarim 23:2. David era la 10ª generación, pero ni siquiera nació hasta que Saúl reinó durante 10 años. Así que Dios eligió a Saúl como un rey temporal. Aunque era el mejor de la tierra desde un punto de vista carnal, 1 Samuel 9:2 nos dice eso, nunca pudo cumplir con el llamado de Judá. Por lo tanto, su gobierno estaba destinado a ser temporal. Su nombre, Saulo, significa pedido, deseado. El pueblo pidió un rey y Dios le dio al hombre cuyo nombre profetizaba su deseo. El problema subyacente era el corazón de la propia gente. Saúl era un mero reflejo del corazón y la voluntad del pueblo. Obtuvieron lo que pidieron. Se le dio el deseo de sus corazones rebeldes. Y Dios le explicó el problema en 1 Samuel 8:7. Y dice, versículo 7 de capítulo 8 de 1 Samuel, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí para que no sea rey sobre ellos. Sin duda la mayoría de la gente habría estado en desacuerdo con esta evaluación, porque no conocían sus propios corazones, ¿verdad? No veían ningún conflicto entre servir a Dios y tener un rey terrenal. De modo que Saúl fue coronado rey en el día de la siega del trigo, que en los años venideros se llamaría con el término griego Pentecostés o en el término hebreo Shavuot, 50º día. Era el 50º día desde la ofrenda de la gavilla mecida, como dice Levítico 23:16. El pueblo ofreció las primicias de la cebada el primer día y el trigo el 50º día, el día 50, después de cada ofrenda de primicia. La gente podía regresar a casa y cosechar sus cosechas.
en la coronación de Saúl, Samuel le dijo al pueblo en 1 Samuel 12, 17 y 18, por eso Saúl, hermano, es el rey de Pentecostés, es el rey de Shavuot. Fue ungido en un Shavuot, fue ungido en un tiempo de Pentecostés, en la siega del trigo, ¿sí? Y dice en el versículo 17 de 1 Samuel 12, ¿no es hoy la cosecha del trigo? Invocaré al Señor para que envíe truenos y lluvia. Entonces sabréis y veréis que es grande la maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor, pidiendo para vosotros un rey. Entonces Samuel clamó al Señor, y el Señor envió truenos y lluvia ese día, y todo el pueblo temió mucho al Señor y a Samuel. La lluvia era rara en el momento de la cosecha de trigo. Proverbios 26:1 nos cuenta, y la lluvia que cayó el día de la coronación de Saúl, ¿verdad?, del rey Saúl, fue un tipo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo que derramaría más tarde en el día de Pentecostés, como decía Joel 2:28, y tuvo cumplimiento en Hechos, capítulo 2, versículos 16 y 17. Su propósito era mostrar a los creyentes que habían hecho lo malo al desear que un rey terrenal gobernara sobre ellos. No obstante, Samuel amonestó y advirtió al pueblo, diciéndoles en 1 Samuel 12, 24, 25, solamente temed al Señor y servirle en verdad con todo vuestro corazón, porque considerad las grandes cosas que ha hecho por vosotros. Pero si seguís haciendo lo malo, tanto tú como tu rey seráis barridos. Esta advertencia se aplica igualmente a la iglesia del Nuevo Pacto, porque Saulo era un tipo de la iglesia bajo Pentecostés. Al no entender esto, la iglesia romana ha malinterpretado las palabras de Yeshua a Pedro en Mateo 16, 18, cuando Yeshua dijo, las puertas del infierno no la vencerán. Es decir, la iglesia asume que esto significa la iglesia que estableció en Pentecostés, en Hechos 2. Pero no saben nada de la fiesta de los tabernáculos, ni de la iglesia de los vencedores. Por lo tanto, ponen su fe en Saúl, en lugar de David. Y no se dan cuenta de que el gobierno de Saúl está destinado a ser temporal. El gobierno del pontífice romano, junto con todos los gobernantes denominacionales, deben dar paso al Mesías y a los vencedores, para avanzar hacia la era de los tabernáculos que se avecina. Por eso, cuando nosotros decimos la iglesia de Pentecostés, esa es la iglesia tanto católica, evangélica, la que usted quiera, bueno, es temporal. No tiene nada que ver con la iglesia de los tabernáculos, que se tiene que aparecer, tiene que venir. Esa es la iglesia de los vencedores. Todo esto se relaciona directamente con la iglesia de Éfeso, porque no es solo la iglesia de Moisés, sino que también es el comienzo de la iglesia de Saúl. El primero o el segundo año del reinado de Saúl fue bastante bueno, dice en 1 Samuel 13:1. Entonces la rebelión comenzó a manifestarse abiertamente. Saúl estaba impaciente y se encargó de ofrecer el sacrificio. 1 Samuel 13:9, lo cual no fue llamado a hacer. Como resultado, Samuel le dijo a Saúl, ahora tu reino no perdurará. 1 Samuel 13:14. Imagínense, hermano, que, después para profundizar esto voy a tratar de subirles unos mensajes, son tres distintos para no hacerlo tan largo, de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec y el orden de Melquisedec, que es un rey y sacerdote. En este caso Saúl no era rey y sacerdote, ¿sí? Entonces él no podía hacer el sacrificio y sin embargo lo hizo. ¿Está bien? Eso es para que vayamos entendiendo y profundizando. El problema de raíz era la iglesia bajo el gobierno de Saúl.
había rechazado a Dios como rey y quería ser gobernada por un hombre que actuara como su intermediario. Este es el espíritu del denominacionalismo, lo que tenemos hoy como las denominaciones, donde se dice que la iglesia es una organización terrenal con membresía de iglesia que está bajo el poder de los hombres para aprobar o desaprobar. La verdadera iglesia está bajo el poder exclusivo de Dios para aprobar o desaprobar la membresía. Hebreos 12, 22 y 23. Los miembros, hermanos, están escritos en el cielo. Y cualquier lista de miembros terrestres es secundaria y carece de sentido si entra en conflicto con el registro celestial. Al comprender la historia del rey Saúl, junto con la historia de Moisés, podemos conocer el trasfondo de tipos y sombras que nos muestran por qué hubo críticas divinas a la iglesia en Éfeso. La iglesia había dejado su primer amor, había seguido el ejemplo de la gente que había deseado ser gobernada por los hombres directamente y por Dios solo indirectamente. Esto estableció el ejemplo para las otras iglesias que luego se siguió a lo largo de la historia de la iglesia. Es decir, en la primera iglesia, en el antiguo pacto, Moisés, el pueblo le dijo, no queremos que Dios nos hable, ve tú y dinos todo lo que Él diga. No queremos. Y entonces se rechazó la misma voz. En la iglesia que vemos después, en la rey Saúl, esta que es pasajera, esta iglesia de Pentecostés, también rechazó. Ellos querían un rey. No querían ser directamente con Dios, ellos querían tener un rey como las demás naciones. Y ahora a Éfeso, Juan le está diciendo, has dejado tu primer amor. Y el mensaje en Apocalipsis 2.1 dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha es Yeshua el Mesías. Él es el verdadero gobernante de la iglesia. Él es el verdadero sumo sacerdote que camina entre los 7 candeleros de oro. A diferencia de Saúl, Yeshua el Mesías es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec y tiene autoridad civil y sacerdotal como rey sacerdote. Saúl había fingido ser de esa orden al ofrecer sacrificio, pero Samuel le negó esa posición. Como rey pentecostal coronado por un pueblo rebelde, a Saúl no se le dio el sacerdocio de Melquisedec. Solo los vencedores son sacerdotes Melquisedec bajo su gran sumo sacerdote Yeshua el Mesías. Apocalipsis 2.2 continúa. Conozco tus obras, tu trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los hombres malos, y pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles, y no lo son. Y descubriste que eran falsos, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. La iglesia había hecho muchas cosas buenas. La iglesia tenía un buen discernimiento en esos días, para que pudieran distinguir entre los que eran apóstoles genuinos y los que no lo eran. Esto implica que hubo más que solo 12 apóstoles, 11 más Saulo, más Pablo, quien finalmente reemplazó a Judas. Los 12 eran obvios, aunque algunos disputaban la autoridad apostólica de Pablo. Sin embargo, Éfeso había confirmado a Pablo y a otros también. Sin embargo, el problema central de Éfeso era que había dejado su primer amor. Y hay mucha especulación con esto, ¿no? Pero esto no es una referencia a que la iglesia o la asamblea era una esposa infiel. De hecho, eso es cierto. Pero para entender realmente esto, las Escrituras nos dan 2 historias. La primera en el tiempo de Moisés y la segunda en el tiempo de Saúl. Con Saúl vemos cómo el pueblo había rechazado a Dios como su rey.
como una mujer también puede rechazar a su esposo. Quizás, más específicamente, la mujer había deseado a otro hombre, prefiriendo su palabra a la de su esposo. Este problema ya lo hemos discutido muchas veces cuando damos el Evangelio, ¿verdad? Y el problema en los días de Moisés se ve en Éxodo capítulo 20, cuando Dios deseaba que la iglesia, la asamblea se encontrara con él en el monte, después de dar los 10 mandamientos, las 10 palabras. La reacción del pueblo se da en Éxodo 20, 18 y 19, y dice, y todo el pueblo vio los truenos y los relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte humeante, y cuando la gente lo vio tembló y se mantuvo a distancia. Entonces dijeron a Moisés, háblanos tú mismo y te escucharemos, pero no nos hable Dios para que no muramos. Esta fue una ceremonia de matrimonio porque los profetas nos dicen más tarde que Dios estaba casado con Israel. Eso lo habla Jeremías, capítulo 3, versículo 14. De hecho, todas las profecías de Oseas describían el matrimonio de Dios con Israel. Estamos siempre hablando de esto. Sin embargo, en una misma ceremonia de boda, con Moisés como ministro de ese pacto matrimonial, el temor del pueblo a Dios fue más fuerte que su amor. Se negaron a consumar la boda en el monte, a pesar de que Moisés los instó a encontrarse con Dios. Éxodo 20, 20 y 21. Continúa Moisés diciendo, no temáis, porque Dios ha venido para probaros, para que el temor de Él permanezca con vosotros, a fin de que no peques. Así que el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la espesa nube donde estaba Dios. El pueblo quería que Moisés se interpusiera entre ellos y Dios. En lugar de escuchar la voz de Dios directamente, querían que Moisés escuchara la palabra de Dios y luego le dijera lo que Dios decía. Lo mismo ocurre con el espíritu de las denominaciones, donde los hombres prefieren escuchar a los hombres que les dicen lo que Dios dijo, temiendo la naturaleza justa de Dios y pensando en sí mismos como pecadores, creen que la única forma de sobrevivir es mantener una relación indirecta con Dios. Pero Yeshua, hermano, Yeshua que vino en carne, cuando vino a hacer su obra en la tierra, se convirtió en el verdadero mediador entre Dios y el hombre. Y estaba mal que los israelitas quisieran que Moisés mediara entre ellos y Dios, pero era correcto tener a Yeshua como mediador. Primera de Timoteo 2:5. Yeshua dijo en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Pero no hay ninguna escritura que exija que un hombre debe pasar por un hombre o una organización para llegar al Padre, o incluso a Yeshua. Así que volvamos a nuestro primer amor como vencedores. Que Yeshua sea nuestro verdadero deseo, colocando a todo lo demás en una relación de importancia secundaria. Eso nos está marcando Éfeso. Apocalipsis 2:5 dice, acuérdate pues de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, o de lo contrario vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Aquí el Espíritu del Señor le da a la congregación una advertencia muy sobria. Debían recordar de dónde habían caído. ¿Caído de dónde? Desde el lugar donde habían dejado su primer amor. Versículo 4. Los patrones del antiguo pacto muestran que había rechazado el gobierno directo del Mesías, deseando que un hombre los gobernara. Primero deseaban que Moisés escuchara a Dios y les dijera que Dios decía. Más tarde deseaban que un hombre los gobernara como rey. Primera de Samuel 8:5. Dejar su primer amor fue comenzar una denominación cristiana que puso distancia entre Dios y la gente. El propósito
de una iglesia o un predicador es señalar a las personas al Mesías, no señalar a hombres u organizaciones. No es reclutar miembros de una organización terrenal, sino llevar a las personas al Mesías, para que puedan ser inscritas en la asamblea del cielo, de la asamblea de arriba, como dice Hebreos 12:22. No hay nada malo en las organizaciones terrenales siempre y cuando no roben el afecto de la novia del Mesías, haciendo que la gente abandone su primer amor. De alguna manera, la iglesia de Éfeso se había desviado hacia el comenzar denominaciones en su honor a los hombres. Quizá la gente ya honraba al propio Juan más de lo que debería. Es interesante ver que Juan estaba escribiendo a su propia iglesia, esa iglesia a la cual él había servido, la iglesia de Éfeso, en la cual él era el líder indiscutido, como el apóstol principal de las 7 iglesias. El problema, sin duda, no estaba en Juan, sino en el pueblo mismo, que inadvertidamente había puesto a Juan en el lugar del Mesías. Con Juan dándoles la palabra de Dios, ya no sentían la necesidad de buscar la palabra del Mesías mismo. Más tarde, el resto de la iglesia comenzaría a hacer lo mismo. A medida que pasaba el tiempo, la iglesia comenzó a prohibir a los hombres a escuchar la voz de Dios por sí mismos. El propósito de las organizaciones eclesiásticas es enseñar a las personas a escuchar a Dios por sí mismo. Pero el propósito de las reuniones era permitir que la gente compartiera lo que Dios le había revelado durante la semana anterior, para que el grupo pudiera discernir y hacer las correcciones necesarias. Eso lo enseña Pablo en 1 Corintios 14, 26 al 29. Es decir, no hemos ido tan lejos, hermano, porque cuando nosotros leemos esta escritura de 1 Corintios 14, 26 al 29, preguntamos, ¿dónde pasa esto? ¿Cuándo es? Pues el resultado, hermanos, cuando se reúnen, cada uno tiene un salmo, tiene una enseñanza, tiene una revelación, tiene una lengua, tiene una interpretación. Hágase todo para edificación. Es decir, edificación o fortalecimiento de la iglesia. Y si alguno habla en lenguas, que sea por 2 o a lo sumo 3, y cada uno por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia, y que hable consigo mismo y con Dios. Y hablen 2 o 3 profetas, y los otros juzguen. Esto lo enseña Pablo. Ahora, ¿dónde pasa esto? ¿Dónde ocurre? Cuando las reuniones se volvieron demasiado grandes, en lugar de dividirse en grupos domésticos más pequeños, los líderes comenzaron a reunirse en grandes edificios. En tal entorno, cada vez menos personas podían participar o compartir con otros como Pablo había instruido. Fue entonces cuando la iglesia se convirtió en una organización o en un edificio. Fue entonces cuando la gente comenzó a depender de un hombre para escuchar a Dios en su nombre, porque ya no parecía necesario escuchar a Dios por uno mismo. A medida que evolucionó más el liderazgo, creyendo que tenía toda la verdad necesaria, comenzó a suprimir otras revelaciones, junto con las ideas carnales, lógicamente, y finalmente prohibió a los laicos escuchar a Dios por sí mismos. Esto se impuso mediante la excomunión y la última instancia, mediante la muerte, inclusión, mediante la tortura. Todo se hizo en el nombre de la deidad, en el nombre de Dios, en el nombre de lo divino. Como ya nos decía, que algunos van a decir que sirven a Dios, pero todo comenzó con un simple cambio en la lealtad de Dios a los hombres. Los hombres pensaban que podían servir a 2 señores, y esto era posible siempre y cuando el líder realmente siguiera a Dios con todo su corazón. Pero como Israel aprendió muchos años antes, quería un rey como todas las naciones, como decía 1 Samuel 8:5, que pedían al rey, le dieron a Saúl, y eso es lo que obtuvieron. La iglesia también deseaba un líder como todas las naciones, y así se lo dio el deseo de sus corazones. Pero acá viene la advertencia. Quitar el candelero, dice, la solución era recordar, volver al punto de partida,
de donde habían caído. Regrese al punto original del engaño, donde la mente carnal concibió su deseo de que un hombre que no sea Yeshua mismo los gobierne. Un rabino, un pastor, otro hombre, solo Yeshua. El Espíritu del Señor emitió un llamado para que la iglesia se arrepintiera y volviera a ser como eran las cosas antes. Si no se arrepentían, Dios le dijo: vengo a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Apocalipsis 2:5. Y entonces debemos preguntar qué significa esto. Y la metáfora se refería al candelabro en el santuario de Jerusalén, que los romanos habían quitado antes, en el año 70, después del Mesías. Está representado en el arco de Tito como parte del botín llevado a Roma, cuando el templo fue destruido, pero esto sucedió solo porque Dios primero había quitado su candelero espiritual del templo en el cielo. A causa del pecado de Jerusalén, las cosas suceden en el espíritu antes de que sucedan en la tierra, hermano. Primero ocurre algo espiritual para que después ocurra lo físico. Como se cuenta siempre de que cuando vino Tito a quitar, ¿verdad?, a quemar el templo, lo esperó el sumo sacerdote allí y le dijo: mirá, lo que venís a quemar ya está quemado hace rato. Porque primero cayó espiritualmente Israel para que vos puedas venir a quemar el templo físico. Pero eso ocurría para guardar el templo celestial. Para Éfeso, recibir tal advertencia fue sin duda muy aleccionador para la iglesia. De hecho, el Espíritu del Señor, que emitió esta advertencia aparentemente, no interpretó Mateo 16-18 de la manera en que la iglesia lo hizo en los años venideros. El candelabro en el cielo podría conservar su posición solo si la iglesia volviera a su primer amor. Pero si la iglesia en la tierra ya no reflejaba la verdad que está en el cielo, el candelabro sería quitado. Éfeso perdería su estatus como iglesia y Dios la echaría a un lado, tal como ya lo había hecho con el tabernáculo de Silo, el templo de Salomón y el segundo templo en Jerusalén. Estas no eran amenazas ociosas. Ya se habían establecido tres precedentes en la historia bíblica. No sabemos si la iglesia de Éfeso realmente corrigió el problema. Si es así, fue solo una corrección temporal. Después va a hablar en el 6, capítulo 2, versículo 6. Pero vosotros tenéis ahí que aborrecéis las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Históricamente, hermano, hablando, aprendemos... es esto, que aborrecéis las obras... Sí. ¿Qué pasa? Las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, históricamente hablando, aprendemos de la historia de los papas, hermano. Los nicolaitos, los discípulos de Carpócrato, mejor dicho, y de su hijo Epífano, enseñaron el concubinato promiscuo y se hicieron culpables de un gran crimen al hacerlo a los ojos de Dios. Pero eso es lo que enseñaban los papas, pero hay algo más profundo con los nicolaitas que ahora vamos después a desarrollar, si nos da el tiempo, si no queda pendiente, pero las concubinas son una forma menor de matrimonio que convierte a las esposas en una esclava virtual. La ley bíblica reconoce dos tipos de matrimonio. ¿Sí? En el antiguo pacto, la esposa de Dios, Israel, era una imagen... A ver, está bien, no lo quiero entreverar con esto, porque si no, a ver, no sé si... Porque después Pablo va a hablar de Agar, entonces era una esclava, la esposa de Abraham, Agar. Gálatas 4, 24 y 25 nos va a hablar de Agar y de Sara. En el nuevo pacto, la esposa de Dios es representada como Sara, la mujer libre. Entonces, los nicolaitas enseñaban y practicaban el concubinato,
Y esto se convirtió en un síntoma de un problema espiritual en la iglesia misma. La iglesia primitiva en Éfeso ciertamente odiaba las doctrinas de los nicolaítas, pero al mismo tiempo habían dejado su primer amor. Se estaban alejando de una relación matrimonial directa y plena con el Mesías y se estaban moviendo hacia una relación indirecta con el Mesías. A los esclavos no se les permite tener una relación directa con Dios. Si una novia esclava recibe revelación, no se le permite actuar en consecuencia sin la aprobación de su amo. El amo asume el poder de veto sobre su esclavo. Por lo tanto, cuando la iglesia, es decir, la asamblea o la congregación, se vuelve esclava de la jerarquía eclesiástica de una denominación, ya no es Sara, es Agar, y solo puede producir un Ismael. Espero que puedan ir entendiendo lo que estoy diciendo. Es muy actual todo esto de lo que estamos hablando, pero bueno, vamos a entrar en lo que era en aquel momento, lo que Juan nos está explicando, que ahí comienza. El nombre Nicolaito o Nicolaitano significa literalmente conquistar a los laicos, es decir, conquistar a la gente común. Se refiere al surgimiento de una jerarquía sacerdotal que usurpa el lugar del Mesías sobre el pueblo. Este es el espíritu nicolaíta que Yeshua odia, porque él desea más que nada tener una relación personal con su novia. Él no desea una novia esclava, sino una que pueda proporcionar un doble testimonio en la tierra. Solo una novia, Sara, que tiene una relación matrimonial de nuevo pacto con él, puede cumplir su deseo más profundo y traer el reino a la tierra. Solo una novia, Sara, para decir lo que Pablo decía, puede dar a luz a los hijos de la promesa. Entonces, es apropiado entonces que el mensaje de la iglesia de Éfeso traiga a colación el problema nicolaita. Su mismo nombre contiene la revelación del problema, porque la esencia del espíritu de la denominación es conquistar a los laicos, es conquistar a la gente, al hermano común, a las ovejas, como les llaman. Dios quiere que los laicos sean libres, no esclavos de los hombres. Dios quiere que los laicos, es decir, para que los hermanos, que los creyentes, que las ovejas, tengan la libertad de escuchar la voz de Dios y actuar en consecuencia sin temor a la persecución. La iglesia de Éfeso, aparentemente, reconoció que bajo el nuevo pacto no era correcto tener concubinas o incluso tener varias esposas, como dice Timoteo 3:2. No sabemos si ellos mismos entendieron el problema más profundo de los matrimonios del antiguo pacto, donde incluso una esposa puede ser tratada como una mujer esclava. Debido a que la iglesia siempre ha vivido por revelación progresiva, había muchas cosas que aún tenía que aprender durante un periodo de tiempo. Juan 21:25. De hecho, el propósito principal del Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, era guiarlos a toda la verdad. Por eso, entonces él tiene que decir en Apocalipsis 2:7, concluye el mensaje diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Ahí está, ahora sí. Vamos a hablar a los vencedores, porque hay vencedores, y cuando decimos que hay vencedores es porque hay derrotados, hermano. Le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Volvamos al principio. ¿Dónde está el paraíso? ¿Dónde está el Edén? ¿Dónde está el árbol de la vida? En el principio. Volvamos allá. Desde allá. Los vencedores son aquellos que tienen oídos para escuchar lo que dice el Espíritu. ¿Escuchó? No es lo que dice el pastor, no es lo que dice el rabino, no es lo que dice un hombre, es simplemente lo que dice el Espíritu. Esto implica que los no vencedores en la iglesia no tienen la capacidad de escuchar lo que Dios dice. Permítanme apresurarme a decir
sin embargo, que hay muchos que tienen la capacidad de oír, pero sin embargo, no necesariamente saben que oyen. La palabra de Dios viene de muchas maneras, y a veces por revelación directa, y otras veces a través de otras personas, y otras veces a través de señales. Un vencedor es aquel que da testimonio de que la palabra de Dios resuena dentro de él. Usted puede recibir una revelación de un hermano, puede recibir la revelación de cualquiera, pero usted sabe, usted entiende y da testimonio que Él es el que está hablando. A tales vencedores se les conoce con el derecho de comer del árbol de la vida. Oír la palabra es comer de ella. Oír es comer. Comer la palabra. Comerlo a Él. Comerlo a Yeshua mismo. Porque la Torá es la Torá viviente, o el Yeshua es la Torá viviente. Comer la palabra es comerlo a Él. Es por eso que los profetas se le dijeron que comieran el libro. Este fue un acto espiritual y no tuvo nada que ver con comer papel y tinta. Fue un acto de asimilación, porque nos convertimos en lo que comemos y asimilamos, y eso usted lo sabe bien. Somos lo que comemos, somos, ¿verdad?, lo que se asimila en nuestro cuerpo. Comer del árbol de la vida, entonces, debe interpretarse como comer la palabra. La palabra es el árbol de la vida. En otro nivel, el Mesías es el Logos, la palabra hecha carne, cuya carne debemos comer. Ahí estamos con los nicolaitas. Por eso digo que este Logo hecho carne, cuya carne debemos comer, como dice Juan, capítulo 6, versículo 56, por lo tanto, Él es la encarnación del árbol de la vida. Cuando Adán y Eva comieron del otro árbol, estaban comiendo conocimiento, lo cual no era malo, pero sin embargo no era el Mesías. Estaban siendo, poniéndose bajo otro. Se podría decir que el árbol del conocimiento era la Biblia, pero no era la palabra, ¿sí? La Biblia sin la palabra trae tradiciones de hombre, porque carece de verdadera revelación, porque es solo conocimiento carnal. Escucha, hermano, yo no sé, conocimiento entonces carnal. Es totalmente apropiado que el mensaje del Espíritu a Éfeso termine con la recompensa de comer el árbol de la vida. Es solo venciendo el espíritu de la denominación y teniendo una relación directa con Dios que uno puede verdaderamente comer del árbol de la vida. Este es el paraíso en la tierra, como saben todos los que han probado su fruto, todos aquellos que escuchan su voz, aquellos que saben que Dios puede hablarte, que el Mesías te puede hablar, que Él se relaciona contigo. Yo creo que estaríamos bien ya dejarlo aquí. Lo que continuamos lo vamos a seguir en la clase que viene. Solamente voy a darles algún tip más de esto de... A ver, por ejemplo, tenemos aquí, miren, ahí tienen un cuadro, si lo pueden ver, donde hay una comparación entre los nicolaitas, los de Balaam y Jezabel, que vamos a ver en las siguientes iglesias. Ahí están el simbolismo, la estrategia, el simbolismo, la enseñanza, el misterio del Zoc, y tienen una gematría ahí. Para que puedan ir viendo en cuanto a las congregaciones. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos pasando, porque por ejemplo los nicolaitas es una corrupción interna, ¿sí? Es decir, ellos se quieren apoderar de los comunes. Ahí lo tienen.
Ahí lo tienen para que ustedes lo puedan ir revisando, lo puedan ir viendo. Y a mí me gustaría ahora entonces